Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos esta segunda parte de la segunda jornada de matemática. Le vamos a dar la bienvenida a Verónica Grimaldi. Queremos agradecerte, Verónica, infinitamente tu predisposición porque desde el primer momento que te convocamos tuviste voluntad de estar, así que celebramos tenerte hoy con nosotros. En esta ocasión de manera virtual, pero seguramente no va a faltar oportunidad para que conozcas el Valle Medio, compartas con los docentes de la zona y, por qué no, de toda la provincia, porque te cuento que hoy muchos docentes de distintos puntos de Río Negro hicieron un gran esfuerzo para estar hoy aquí con todos nosotros. Así que bueno, agradecemos, como te digo, enormemente tu presencia y bueno, voy a dar inicio y te voy a presentar como te mereces. Bueno, Verónica Grimaldi tiene una amplia trayectoria y bueno, la vamos a presentar con un breve resumen de su currículum porque es vasto. Ella es profesora de Física y Matemática por la Universidad Nacional de La Plata. Es especialista en Educación en Ciencias Exactas y Naturales por la misma universidad, docente de grado, de posgrado e investigadora en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Pedagógica Nacional. Es coautora de diseños y materiales curriculares, de publicaciones para la formación docente y de textos para alumnos en el área de matemáticas. Actualmente estudia la enseñanza y el aprendizaje de la matemática en aulas que incluyen a alumnos con y sin discapacidad. Bueno, te damos nuevamente la bienvenida y te cedo la palabra. Hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha bien? Pero voy a poner la máquina para que veas al público. Ah, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Uy, qué emocionante estar acá. Bueno, quisiera agradecer la presentación y también agradecer la invitación a participar de estas primeras jornadas. La verdad que para mí es un lujo estar acá. Lamento no haber podido participar de manera presencial, pero como decía Natalia, no va a faltar oportunidad. Quiero darle las felicitaciones a los organizadores de estas jornadas, porque sé que se están desarrollando de una manera maravillosa. Eh, bueno, y yo quería compartir con ustedes algunas ideas. Creo que la presentación me quedó un poquito larga y pido disculpas por eso de antemano. Voy a tratar de cortar un poco y acelerar algunas partes. Pero bueno, espero que les entusiasme como a mí me entusiasmó armar esta presentación. Eh, yo les voy a compartir un PowerPoint que simplemente tiene la intención de acompañar esta presentación. A ver si logro ponerlo en pantalla. ¿Ahí se ve? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bárbaro, perfecto. Bueno, como ustedes ven, el título que yo elegí para esta presentación es La enseñanza de la matemática y la creación de condiciones para la inclusión. Es un título un poquito amplio, o bastante, y entonces me gustaría empezar precisando un poquito el sentido que tiene para mí este título. Un poco lo que pensaba era que cuando pensamos en condiciones para la inclusión, muchas veces pensamos en condiciones que nos exceden un poco como docentes, ¿no? Generalmente pensamos en modificación de las políticas educativas, en cambios en el régimen laboral, en modificaciones de los diseños curriculares, del modo de trabajo entre los docentes, de los sueldos, digamos. Son todas modificaciones que seguramente son importantes y son condiciones, sin ninguna duda, para generar buenas condiciones en la escuela. Pero me interesaba hacer foco en otras condiciones, además de todas esas, y por eso en el título junté enseñanza e inclusión, porque me interesaba hacer foco en las condiciones que están más cerca de la tarea docente, de la práctica docente. Pues tengo una hipótesis, y es que todas estas condiciones que estaba diciendo antes se podrían dar
y sin embargo, algunas de las cuestiones vinculadas a la inclusión podrían no estar presentes. Y ahora voy a explicar un poquito qué quiero decir con esto. Para empezar a pensar en esto, quería compartirles 2 testimonios de alumnos en distintos materiales que fui recopilando. Uno de esos testimonios es de un joven llamado Alejandro Blanco Parra, es un joven venezolano, que participó en un conversatorio. Yo ahí les dejé la referencia por si quieren buscarlo, está en YouTube, es muy interesante, es un conversatorio que hizo Ignacio Calderón Almendros en el año 2020. Este investigador es un referente de la educación inclusiva en España, y él lo que hizo fue juntar a un gran conjunto de niños, niñas, jóvenes de distintos lugares de Iberoamérica, con y sin discapacidad, de distintos niveles educativos, con la consigna de hablar sobre la escuela que tenemos y la que queremos. No solamente hubo un conversatorio de alumnos, también hubo de docentes, de familias, de directivos, de investigadores, etc. Bueno, en este conversatorio del alumnado, dice Alejandro: yo estudié en 3 colegios, 2 que no eran accesibles. Hablo de que no había rampas, ascensores, nada de esto, y se suponía que los profesores no estaban preparados para enseñar a alumnos con discapacidad. El otro colegio sí, tenía rampas, ascensores, éramos grupos reducidos de 15 alumnos, pero mi experiencia menos favorable fue en este colegio. Esto es un poco lo que yo quería decir antes, ¿no? Podemos tener infraestructura, buenas condiciones en el sentido de poquitos alumnos por curso, y sin embargo, este alumno no se siente en las mejores condiciones en ese colegio. Un segundo testimonio que también me parece que ahonda en esta cuestión es el de Lidia, que es una joven de 16 años. Este testimonio aparece en una investigación que también referí ahí abajo, de Marta Civil y Nuria Planas, que lo que hicieron fue recoger un poco los testimonios de los estudiantes en distintas escuelas. Esta escuela en particular estaba en Barcelona. Ustedes saben que Barcelona está en la provincia de Cataluña, en España, y su idioma oficial en las escuelas es el catalano, por lo menos en la escuela donde iba Lidia. Y Lidia no tenía como primer idioma el catalán, entonces tenía bastantes dificultades en el dominio de ese idioma y de todas las materias que se daban en ese idioma. Entonces, bueno, y además tenía algunas dificultades en matemática, porque ya nos vamos metiendo en este terrenito. Y para alumnos como ella, con dificultades en las distintas materias, particularmente en el área de matemática, lo que esa escuela había generado eran lo que se llamaban aulas especiales, que eran aulas que funcionaban en el mismo horario que las aulas comunes, digamos, pero en otra aula. Y entonces tenían menos alumnos, eran los alumnos que les costaba un poquito, y entonces tenían un profesor específico para ellos. De las 4 horas que iba Lidia a matemática, 3 horas las pasaba en el aula especial y 1 hora entraba al aula regular. Cuando las investigadoras le preguntaron qué le pasaba a Lidia cuando volvía al aula regular, lo que Lidia les dijo fue esto: siempre estoy muy nerviosa porque no estoy acostumbrada a tomar decisiones sobre todas las cosas. Ya acá, cuando yo lo leo, digo, tomar decisiones sobre todas las cosas, en el aula de matemática, ¿qué querrá decir? Quizás tomar decisiones para resolver, para explicar algo, para argumentar algo. No ahonda en qué, pero podemos imaginar que todas las cosas serían quizás todas esas, o algunas otras que no nos imaginamos. Mis compañeros, dice, son muy duros conmigo, no puedo hacerlo, tomar decisiones, y me esperan, pero me empiezan a menospreciar. Fíjense acá también esta cuestión de que al no poder hacer lo que ellos hacen, aparece un efecto que es como devaluar un poco la voz de Lidia. Ella siente que su voz está devaluada por parte de sus compañeros. Dice, sigue, y no sé qué decidir porque no me lo explican. Todos están siempre en esta clase y yo no. Cuando me llaman extranjera, que es el apodo que le pusieron sus compañeros por este sentimiento de no pertenencia, no puedo soportarlo. No soy extranjera porque quiera, sino porque los profesores dejan que esto suceda. Y me parecía también muy importante de este testimonio, esto que Lidia ubica también, ¿no? Que
no es que ella no dice yo no puedo, a mí me cuesta, ella dice en estas condiciones yo no puedo, a mí no me explican, a mí me hacen estar afuera y ahora cuando entro tengo que hacer cosas que no estoy acostumbrada a hacer. Y eso me parece muy interesante porque va un poquito en la línea que les quería comentar ahora al principio, ¿no? Las escuelas muchas veces hacen con las mejores intenciones, porque claramente acá había una intención de que Lidia avanzara, que aprendiera, ¿no? Para eso tenían recursos humanos, algunos espacios específicos para que ella pudiera trabajar, y aún así hay algo que pasa que no hace que Lidia se sienta bienvenida en el aula, que no se sienta incluida efectivamente en esa aula de matemática, con voz valorada suficientemente como para participar. Entonces, bueno, en este momento a mí me gustaría explicitar a qué llamo yo inclusión, o particularmente a qué llamo crear condiciones para la inclusión. En general, por crear condiciones para la inclusión, me refiero a todas aquellas acciones que buscan garantizar que los alumnos estén presentes en la escuela, particularmente en el aula de matemática, que también buscan garantizar su participación en el aula, en las clases, y sus avances en los aprendizajes. Estas acciones pueden proponerse, como decíamos, en varios niveles. Puede ser a nivel de política educativa, puede ser a nivel de la escuela y también pueden ser a nivel de las decisiones que tomamos para la enseñanza. Claramente no son independientes, y esto está claro. Ahora, esta idea de inclusión yo la estoy tomando de un campo pedagógico que es el campo de la educación inclusiva, que es un campo de estudios que originalmente nace vinculado a la problematización de la educación de los alumnos con discapacidad, pero que actualmente tiene que ver con todo el alumnado. Este conversatorio que les decía antes está escrito desde esa perspectiva, está planteado desde esa perspectiva. Bueno, y uno de los referentes más importantes de este campo es Mel Aiscoe, que es un pedagogo inglés, es contemporáneo, es muy, muy activo en redes sociales, si lo quieren buscar, está en Facebook, está en Twitter, publica mucho y da a conocer muchos materiales. Eso sí, está casi todo en inglés, esa es una desventaja, pero en esta captura que yo hice de una entrevista que le hicieron en el año 2018 en Ecuador, que está disponible en YouTube, es muy cortita, dura 6 minutos, se las recomiendo mucho, está con subtítulos. Él lo que hace es justamente con mucha precisión definir lo que para él es inclusión. La entrevista se llama ¿Existe la escuela inclusiva? Y a mí me parece que es una pregunta muy interesante. Algo lo que plantea acá es que no existe la inclusión como estado acabado, sino como proceso. Dice él, y por eso el título, ninguna escuela es inclusiva en el sentido de ya llegó un punto que ya está, ya es inclusiva y listo, ya terminó ese proceso. Y lo que dice es que la inclusión es un proceso permanente de revisión de las prácticas escolares. Y en este sentido, todas las escuelas son inclusivas hasta un cierto punto. Él dice, bueno, todas las escuelas han podido hacer que muchos alumnos estén presentes, participando y avanzando. También hay muchas escuelas que tienen algo que mejorar en alguna de esas áreas. Por ejemplo, hay escuelas en las que algunos alumnos no están presentes. No sé cómo es en Río Negro, pero en la provincia de Buenos Aires hay muchas escuelas, por ejemplo, en las que los alumnos con discapacidad no son alumnos que estén presentes. Están presentes escasamente en casi todas las escuelas y en muchas no están. Bueno, para nuestra perspectiva, todos los alumnos son todos los alumnos en la escuela y entonces esas escuelas tendrían algo que mejorar, que es la presencia de un alumnado que todavía no está allí. Y de la misma manera, otras escuelas tendrían otras cosas para revisar. Quizás hay escuelas que necesitan revisar cómo hacer participar mejor a algunos alumnos, cómo hacerlos sentir más bienvenidos, como en el caso de Lidia, o cómo hacerlos avanzar más en los aprendizajes. Seguramente a ustedes les ha pasado escuchar algunos testimonios en donde hay alumnos que están en primer grado
y después que están en cuarto, y de primero a cuarto, lo que se puede decir que saben, según algunos docentes, es sabe hasta el 5. A mí me ha pasado mucho y a mí me desespera mucho que eso pase. Bueno, esa escuela o esas escuelas, según este autor, podrían revisar, bueno, qué están haciendo para que esos alumnos avancen en sus aprendizajes. Y esto es entonces lo que él dice es el proceso de inclusión. El proceso de inclusión es ese proceso por el cual las escuelas se revisan permanentemente y tratan de plantear acciones para mejorar en lo que aún no están logrando, a aquellos alumnos a los que aún no están llegando, dice él. Y una idea fuerte que propone es que el objetivo último de la inclusión es la mejora de los aprendizajes de todos los alumnos. Como les decía antes, todos son todos. Ahora bien, esta idea de vincular a la inclusión con la mejora de los aprendizajes de todos es algo que también tenemos desde los marcos teóricos de la didáctica de la matemática que venimos trabajando, que se está trabajando en estas jornadas, que seguramente ustedes han trabajado y siguen trabajando en la formación inicial y continua, que están presentes en muchas producciones de nuestro país. Particularmente yo elegí a una referente de nuestro país, entre los muchísimos que tenemos y que están participando de estas jornadas también, lo sé, pero particularmente elegí a Patricia porque en una conferencia que dio en este Congreso Internacional Educación e Inclusión desde el Sur en el año 2018, ella decía, junto con otros pedagogos, didactas, docentes, funcionarios, que usualmente la inclusión y los conocimientos suelen plantearse como cosas separadas. Y sin embargo, desde nuestros marcos, son inseparables. Incluir a los alumnos en la clase de matemáticas, ¿qué significa? Bueno, significa incluir sus ideas, hacerlas dialogar con las ideas de otros, con las de sus compañeros, con las de los docentes, con las de la matemática de referencia. Bueno, y es entonces desde esta dimensión de la inclusión y desde estos marcos teóricos que quería compartir con ustedes algunas ideas y algunos ejemplos, solamente 2 por una cuestión de tiempo, pero tenemos un montón. Y empiezo por este. Los 2 ejemplos que traje son trabajos en los que yo estuve implicada, acompañando a las docentes que lo plantearon, por eso los conozco bastante. Y una cosa que nos enseñaron estos trabajos es que para incluir a los estudiantes en la clase de matemática tenemos que tener claridad acerca de cuál es el problema que estamos enfrentando, ¿no? Con esta idea de que la escuela avanza a medida que se va identificando cuál es el problema y elaborando mejoras para tratar de que más alumnos entren en el juego matemático. Entonces, tenemos que tener claridad en cuál es el problema que estamos enfrentando. Y esto parece muy sencillo, pero como saben, no es tan sencillo, ¿no? En esta experiencia que les quería contar, que fue llevada adelante como una experiencia que formó parte de un trabajo final integrador de la carrera especialización en enseñanza de las matemáticas para el nivel inicial y el nivel primario de la Universidad de La Plata, donde yo trabajo, está publicada. Si la quieren buscar, ahí yo les dejé la referencia, después si quieren lo comparto con los organizadores para que lo tengan. La docente era Mariela Sosa, que es la autora de este trabajo, era una docente de matemática de 4º grado, y ella estaba preocupada en ese momento porque estando casi a mitad de año, en 4º grado, sentía que no podía decir nada de uno de sus alumnos, que ella llamó Gaby en el trabajo final. Gaby, decía Mariela, venía de primer ciclo con un proyecto particular de trabajo, es decir, él no había hecho el primer ciclo igual que todos sus compañeros. En general, los informes decían que Gaby se dispersaba con mucha facilidad, que no podía sostener la atención más de 10 minutos, que molestaba a sus compañeros, que tenía problemas para interactuar con ellos y establecer vínculos, y que le resultaba muy dificultoso participar de intercambios, discusiones y puestas en común. Eso es lo que decía ella. Por estas razones se habían establecido, se habían desplegado algunas estrategias en los años anteriores y se sostenían en el 4º año.
Una de estas estrategias era la presencia de una maestra de apoyo que trabajaba con Gaby, ya sea dentro o fuera del salón, en la hora de matemática. Y trabajaba al lado de Gaby, se sentaba al lado, estaba permanentemente llamándolo a que atienda lo que se estaba trabajando, a que no se disperse, ¿no? Con esta idea de que se dispersa con mucha facilidad. Pero a veces pasaba que después de un rato de estar en el aula, la maestra de apoyo decidía retirarse con Gaby a trabajar aparte de manera individual, justamente para que no se disperse, porque no lograba que Gaby trabaje. A veces directamente se decidía que trabaje fuera del aula, toda la hora de matemática con su maestra de apoyo, y las actividades que resolvía Gaby en ese espacio con su maestra también eran las que brindaba la maestra de apoyo. Fíjense que todas estas estrategias de alguna manera se apoyan en una hipótesis que no está dicha, pero que está circulando, y es que el problema parece estar en el alumno, ¿no? Hay algo que tiene Gaby, o que no tiene, que hace que para él no funcione lo que sí funciona para el resto. Y entonces las decisiones que se toman es bajo la hipótesis de que sus características hacen que no se ajuste a la propuesta de la escuela. Ahora, Mariela estaba molesta con esto, no le gustaba mucho esta posición y no le gustaba mucho no saber nada de su alumno y no poder tenerlo adentro del aula, lo que nos pasaría seguramente a todos nosotros. Ella lo que pensaba es, bueno, pero si yo no genero algo para incluirlo, nunca va a ser parte de mi clase. ¿Dónde estoy yo en todas esas escenas? ¿No? Siempre está la maestra de apoyo y está Gaby, pero no está ella. Entonces, una de las cosas que pensábamos es, bueno, pero ¿qué quiere decir que vos lo quieras incluir en tu clase? A ver, vamos a detallar un poquito eso. Había que pensar qué era lo importante para ella, ¿no? Porque incluirlo en la clase de ella podía ser distinto de incluirlo en otra clase. Por eso es importante precisar esto. Entre otras cosas, lo que Mariela quería que Gaby hiciera fue que resolviera problemas del mismo tipo que sus compañeros en principio. Que interactuara con otros, igual que todos los demás, ¿no? En parejas, en grupos, que participara de alguna puesta en común alguna vez, pero, y esto todo vinculado a la producción de ideas matemáticas, ¿no? Porque muchas veces vemos que los chicos se quedan en el aula, pero no participan a propósito del conocimiento, no interactúan a propósito del conocimiento. Ella quería que esto pasara. Y también quería que aprenda, claro, que aprenda algo nuevo. Ahora, si miramos lo que se le venía proponiendo a Gaby en estas estrategias que se venían utilizando hasta el momento, esto la verdad es que no tenía nada que ver con esto que consideraba Mariela, ¿no? Quizás por eso la inquietud de Mariela. Ella lo que decía es, si yo lo sigo sosteniendo en esta lógica de que trabaje solo, aparte, y con otras actividades, ¿cómo voy a incluirlo en el aula? Y un poco la idea es, bueno, si quiero que aprenda a discutir, lo tengo que poner a discutir. Y si quiero que aprenda a interactuar, lo tengo que poner a interactuar. Esta era la propuesta de Mariela. Pero claro, tengamos en cuenta que Gaby no estaba habituado a hacer esto, así que había que pensar bien cómo apoyarlo para que pueda hacerlo. Ella tenía la idea de que espontáneamente Gaby no iba a hacer esto, porque estaba acostumbrado a hacer otra cosa. Un poquito lo que le pasaba a Lidia en el testimonio inicial, ¿no? A mí me piden que haga esto, pero la verdad que nadie me enseñó a hacer esto. Bueno, había que crear esas condiciones, porque no se trata de que esté en la clase, sino que esté haciendo algo, ¿no? Y que los compañeros también aprendan a estar con él, un poquito de las dos cosas. Bueno, con esta hipótesis en mente, lo que ella hizo fue diseñar y llevar adelante una secuencia de trabajo, que es lo que ella comparte en este trabajo final integrador de la diapositiva. Bueno, les cuento un poquito, trato de ser breve, no sé si me va a salir, qué condiciones creó ella para incluir a Gaby en la clase de matemática, incluirlo en el sentido de que se quede, que participe y que aprenda, ¿no? En el aula de matemática. Una de las cosas que ella tenía que hacer era elegir el contenido con el cual iba a trabajar. Ustedes recuerden que para ella esta era una pregunta, ¿cómo hago para incluir a Gaby? ¿Y Gaby se incluirá? ¿Realmente lograré incluirlo? Como para ella era algo nuevo y exploratorio, no tenía la menor idea si Gaby iba a entrar en el juego que ella le iba a proponer, ella tomó una decisión que fue elegir para esa experiencia un contenido en el que
Gaby y todos sus compañeros más o menos supieran lo mismo. Y entonces eligió el eje geometría, porque en esa escuela, cuando los chicos llegan a segundo ciclo, en primer ciclo no han trabajado nada o casi nada de geometría. Entonces ella decía, bueno, en cuarto grado arrancamos con círculo y circunferencia, que es lo que está previsto en el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires, y todos van a estar más o menos en las mismas condiciones respecto del conocimiento matemático. Entonces ella eligió este eje para empezar, y específicamente círculo y circunferencia. También tenía que elegir el material de trabajo con el cual iba a trabajar, ¿no? Qué secuencia, qué actividad y demás. Hasta ese momento, todos los compañeros de Gaby usaban un libro, el libro de cuarto de matemática, y Gaby no. ¿Se acuerdan que les contaba que Gaby estaba aparte usando materiales que le brindaba su maestra de apoyo? Ella lo que decidió fue que justamente, como eligió un contenido en el que apostaba que todos sabían más o menos lo mismo, Gaby también iba a trabajar con el libro. Y les quería compartir un breve diálogo de Gaby recibiendo el libro. La docente le dice, ¿vas a usar este libro, Gaby? ¿Cuál? ¿Ese libro? Señala el libro que la docente tiene en la mano. La docente le dice, sí, ahora va a ser tuyo. Y le entrega el mismo libro con el que trabajan sus compañeros. Y Gaby lo recibe con cara de asombro. Miren la cara de Gaby. Y él dice, es mío. Y entusiasmado lo abraza contra el pecho. A nosotras nos emociona un poco esta escena, digo a nosotras, a Mariela y a mí nos emocionaba un poco esta escena, porque claramente a otros chicos pueden resultarles indiferente, pero a Gaby no le resultaba indiferente trabajar con cualquier material. Efectivamente, a él le resultó como una invitación a entrar a la clase el tener el libro que tenían todos sus compañeros, y de hecho Mariela nos cuenta en ese trabajo que Gaby se podía, de ahí en adelante, él trabajó con ese libro, en todo cuarto. Él podía olvidarse la carpeta, la cartuchera, los lápices, pero nunca se olvidó el libro. Y ella interpreta eso como una muestra de lo mucho que le importaba estar en el aula con el mismo libro que sus compañeros. Otra de las condiciones que se crearon, las decisiones que se tomaron, fue con qué compañeros lo iba a poner a interactuar, con esta idea de que él no estaba acostumbrado a interactuar en el aula de matemática, y entonces con quién lo vamos a juntar, porque además estaba toda esta idea de que no se llevaba bien, no podía interactuar bien, y entonces había que pensar bien con quién juntarlo, ¿no? Posiblemente también esta idea de sacarlo del aula hiciera que sus compañeros no supieran ni quién era Gaby y no supieran cuánto sabía matemática, o que sospecharan que sabía menos porque siempre estaba con una maestra específica. Entonces, Mariela ahí lo que pensó fue en juntarlo con una compañera que ella dice que tuviera la suficiente apertura como para escucharlo a Gaby, ¿no? Porque tenían que interactuar y discutir entre ellos, que lo escuche a Gaby, pero también que tenga una voz que sea, digamos, por así decirlo, valorada dentro del aula. Porque ella decía, si lo pongo con un alumno o alumna de estas características, posiblemente Gaby se pueda posicionar, o la voz de Gaby se pueda posicionar mejor con sus compañeros. Esta era una hipótesis que ella tenía. Ahora, era una hipótesis que había construido en base a trabajos que habíamos leído, ¿no? Hay trabajos de una investigadora mexicana que se llama Tatiana Mendoza, que son muy interesantes en este sentido. Ella lo que analiza es de qué manera las relaciones sociales dentro del aula inciden en los modos de resolución de los chicos con los problemas de matemática. Entonces, teniendo en cuenta estos estudios, ella decide que va a elegir a una compañera específica, por lo menos para la primera clase, para empezar a interactuar. Y elige a una compañera que se llamaba Emilia. Y otra de las condiciones, claramente, que tenía que planificar, eran los tipos de intervenciones que iba a tener ella ahí. Tipos de intervenciones que ella previó para que Gaby pudiera, bueno, empezar a andar dentro de esa aula. Por ejemplo, intervenciones para sostener alguna palabra de Gaby, para que lo escuchen a Gaby, para que Gaby escuche las intervenciones de otros.
¿no? Ese tipo de cosas, lo que desde la educación inclusiva se llamarían apoyos a la interacción. Bueno, les cuento rápidamente qué pasó en la primera clase. En el trabajo se desarrolla mucho más. El primer problema y el problema que analizaron y resolvieron en esa clase era este. Seguro que todos lo conocen. Es un problema de dibujar una figura con unas ciertas características. En este caso había que dibujar una figura igual de forma, pero más grande. ¿Sí? Es como una especie de copiado, pero en otra escala sería, ¿no? Y para eso tenían que usar los instrumentos, la regla y el compás. Fíjense lo que sucedió cuando se les propuso este problema. Este es un breve diálogo en donde participan Emi, que es la compañera, la docente y Gaby. Emi es la que arranca, ve el problema y ya sabe lo que tiene que hacer. Si contamos 1, 2, 3, cuenta los cuadraditos de la figura que ocupa la circunferencia, son 8, se refiere en realidad al diámetro. Y si lo multiplicamos por 2, sería 16. Y si contamos para arriba, 1, 2, 3, cuenta 16 cuadraditos que están en la hoja cuadriculada en la que va a copiar la figura, y con esto intenta convencer a Gaby para que tome su idea. Fíjense que Emi la tenía clarísima, o sea, ella ya sabía que duplicando el diámetro garantizaba que era la misma forma, pero pero el tamaño más grande. La docente se dirige a Gaby y dice, ella dice de una forma, si vos tuvieses que copiar esta figura más grande, ¿qué harías? Contáselo a Emi a ver si la convences. Gaby piensa y dice, se me ocurrió esta idea, como hacer puntitos. La docente dice, ¿qué puntitos harías? A ver, Emi, escucha. Podríamos copiar igual a esto, señalando los 3 puntitos que se ven en la figura sobre el diámetro, y después podemos agarrar el lápiz y hacer así. Con el compás en la mano indica que haría la circunferencia. Y Emi asiente con la cabeza. ¿Dónde harías el puntito?, le pregunta la docente. Así, mira, se para y dibuja los puntitos en la hoja, mira a su compañera buscando su aprobación y la compañera asiente. Y Emi le dice, me parece que tiene razón, podemos tomar esa medida, pero un poco más grande y hacer el círculo con la medida de la raya. También esta escena a mí me resultaba interesante, y acá los tenemos a los chicos conversando sobre ese problema. Me parecía interesante por esto que les decía antes. Emi ya sabe una estrategia, ya tiene una estrategia y es una estrategia muy interesante. Y las intervenciones de la docente hacen que Emi escuche a Gaby, que piensa otra, que es otra estrategia más apoyada en los puntitos, en el conteo, en algo más de la visualización que él tiene sobre la hoja. Ahora, cuando Gaby logra explicar y Emi lo escucha, Emi toma su idea y un poquito la hace propia, porque le agrega, pero además habría que hacerla más grande, que Gaby no había dicho eso. Me resultaba interesante como para mostrar esta interacción, ¿no? Ahí hay una interacción a propósito del conocimiento sobre maneras de resolver, sobre decidir qué estrategia va a ser la que utilicen los dos, porque era un problema en donde tenían que ponerse de acuerdo en qué estrategia iban a utilizar. El tercer problema, en el medio está el segundo, no lo voy a mostrar porque si no sería muy largo. En el tercer problema ya tenían que copiar esta figura, también utilizando los mismos instrumentos. Y lo que pasa es esto. La docente dice, ahora quiero que se pongan de acuerdo con este, señala el tercer problema, a ver qué se les ocurre. ¿Qué tenían que hacer acá? Y Emi contesta, copiar esta figura. Y Gaby enseguida responde, ya sé con esto, y señala el compás. Podemos usar las dos maneras que usamos acá, señalando el problema 2. Sí, pero, dice no tan convencido, e intenta convencer de hacer algo en su hoja, Emi lo convoca para que lo escuche. Mira, Gaby, vemos cuánto es acá, señala los puntitos de la figura, ponemos los puntos arriba y abajo. Gaby en ese momento toma la regla y empieza a hacer otra cosa. La docente lo llama a que se ponga en contacto con su compañera. ¿Qué medida vas a tomar, Gaby? No, voy a subrayar. Y Emi le dice, no, hay que poner así. Toma la regla y empieza a trabajar en su hoja mostrándole a Gaby lo que hay que hacer. ¿Cuánto mide esto? 6 centímetros. Y lo que ella quiere hacer es trazar un diámetro de 6 centímetros para copiar esa figura a partir del diámetro.
Y Gaby dice, ah, porque yo lo hago diferente. Yo no lo hago con la regla, lo hago contando los cuadrados. Y en el medio hacen esas construcciones, y fíjense que ahí, en esa imagen, Emi está borrando lo que ella había empezado a hacer, porque lo que le pasó a Emi es que se empezó a enredar con los centímetros, y entonces, como ya sabía que Gaby estaba contando cuadraditos, empezó a borrar para seguirlo a Gaby. Gaby dice, yo creo que nos vamos a sacar un excelente. Y Emi dice, tenés razón, Gaby, borra la línea del diámetro. Emi, si querés te podés copiar, le dice, ¿no? Con mucha confianza. Ahora, pensemos que toda esta escena, que yo la cuento rapidísimo, duró mucho más que 10 minutos, ¿no? ¿Se acuerdan que la concentración de Gaby era 10 minutos? Después de esos 10 minutos se dispersaba, molestaba, etc. Acá Gaby con su compañera, con el apoyo de su maestra que estaba interviniendo, no todo el tiempo, a veces iba a otros grupos porque lo tenía que hacer, pudo trabajar durante 2 bloques de 40 minutos sobre 3 problemas de una secuencia de trabajo. La primera clase en donde él trabajaba de esta manera. Acá Gaby se muestra con ciertos avances, por ejemplo nos cuenta Mariela que uno de los avances es identificar rápidamente que el compás le permite trazar circunferencias, y esto lo remarca ella porque en el problema 2 Gaby quiso usar el transportador, porque como tiene una curva, él decía capaz que esto sirve, y probó y no le sirvió. En este ya no dudó, en este ya fue directo al compás, y esa para ella era una de las tantas marcas de avance. Otra de las marcas fue que durante la resolución, al contar cuadraditos y al ubicar puntitos, Gaby a veces ubicaba el puntito en los vértices de los cuadraditos y otras veces en cualquier lado, por ahí en el medio de un cuadradito. Y entonces, claro, ¿qué contaba? Vértices, contaba lados. En este ya eso no pasó, porque ya había trabajado sobre ese error, y en este caso, una vez que llegó a este momento, ya ese error no lo cometía más. A ver, esta experiencia, claramente, como les decía antes, es una experiencia diseñada, pensada, llevada adelante en un contexto muy, muy particular, pero me parecía interesante compartirla porque justamente me permitían, y le permitieron a Mariela, un poquito problematizar las interpretaciones que se construyeron en esa escuela y las estrategias que se desplegaron en base a estas interpretaciones, ¿no? Esas estrategias que terminan volviendo sobre sí mismas, porque al sacar al alumno del aula, al no permitirle participar en las interacciones propias del aula y en ese tipo de prácticas, lo que logran es que el alumno nunca se pueda sumar al tipo de prácticas en las que les quiero incluir. Ahora, yo me anticipo, yo soy mi propia abogada del diablo, y yo me anticipo y digo, bueno, sí, está bien, con este chico, bueno, con este contenido, porque todos más o menos sabían lo mismo, pero ¿qué pasa cuando los chicos no saben más o menos lo mismo, no? Es una pregunta que nos surge a todos ahora, después de que escuchamos esta experiencia, ¿no? A mí me parece que es una pregunta muy interesante, es válida. Ahora la vamos a abordar y voy a mostrar otro ejemplo en relación a esto, pero antes de pasar a eso, lo que me gustaría señalar que esa es una pregunta distinta, es un problema distinto. En esto que decíamos antes, ¿cuál es el problema que estoy teniendo? ¿No? ¿Cuál es el problema de enseñanza que estoy enfrentando para incluir a este alumno? En el caso de Mariela, en el caso de Gaby y en el caso de geometría, este era el problema. Ahora, con otro contenido puede ser otro el problema, que, por ejemplo, seguramente esta experiencia no hubiese sido exactamente igual si el contenido hubiese sido operaciones, porque la trayectoria que ha tenido Gaby en primer ciclo y la de sus compañeros es bien diferente. Y entonces, ¿ahí qué se hace? Ahí esta experiencia, ¿en qué nos sirve? Yo lo que digo es que nos colabora en identificar esto, que tenemos que ubicar bien cuál es el problema que tenemos para tomar decisiones en base a ese problema que estamos teniendo, ¿no? Lo que se le proponía a Gaby, que es lo que pasa en muchas escuelas, ya lo hemos visto también en la escena de Lidia, aunque no era exactamente igual, como decíamos antes, se apoya en una interpretación
que se enfoca en lo que se ve de manera directa. Un alumno que se distrae, un alumno que interactúa de unas maneras muy particulares con sus compañeros, que no logra, que no puede, que le cuesta, ¿sí? Todas esas cosas. Y en todas estas apreciaciones, lo que nos está faltando hablar es de qué sabe de matemática, cómo sabe de matemática, cómo le estamos enseñando, cómo estamos favoreciendo o no los intercambios. Es decir, no estamos hablando con estas interpretaciones de las condiciones que generamos para incluirlo en el aula, sino que estamos hablando de lo que él hace, de los efectos. Recién cuando Mariela se preguntó sobre la enseñanza, bueno, se crearon condiciones para enfocadas en este aspecto, y lo que nos cuenta Mariela también es que de ahí en adelante Gaby pudo participar en la clase de matemática, por supuesto, siempre pensando en, bueno, ¿cómo hago para ponerlo a dialogar con compañeros que saben otras cosas? Y entonces una pregunta que a mí siempre me resulta interesante hacer en este punto es, ¿y entonces Gaby puede o no puede? Bueno, puede en ciertas condiciones y no puede en otras condiciones. Y ahí es donde se ubican estas condiciones para la inclusión de las que yo hablo, ¿no? Pero voy a ir entonces a la otra pregunta que quedó pendiente, que es, bueno, pero ¿qué pasa cuando los pibes saben distinto? Cuando no saben todos más o menos lo mismo, cuando hay niveles de conocimiento muy dispares en el aula, y cuando las prácticas a las que están habituados los alumnos son muy distintas. Y para esto traje, y voy a tratar de ser más rápida, otro ejemplo, que también se hizo en el marco de un trabajo final de una carrera, de otra carrera, de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática para la Educación Primaria de la UNIPE. También yo acompañé a estas 3 maestras. Originalmente fue un trabajo pensado para uno de los seminarios de esta carrera, que es el seminario de proporcionalidad, y ahí participaron dos maestras más que colaboraron, y mucho, sobre todo en la toma de datos. Y luego 3 de ellas hicieron el trabajo final sobre esa experiencia. Lo que pasaba acá es que había 4 alumnas para las cuales la escuela venía proponiendo algo parecido a lo de Gaby, pero en lugar de trabajar solitas, una por una, trabajaban las 4 juntas a la hora de matemática en un aula separada, con la idea de que al tener una maestra específica para ellas que pudiera dedicarse más codo a codo con ellas, esas eran mejores condiciones para que las chicas aprendan. Y por supuesto que las chicas aprendían, no es que no aprendían nada, aprendían. Gaby también aprendía, Lidia también aprendía otras cosas. El asunto era cómo incluirlo en una clase en donde se estaban enseñando otras cosas, ¿no? Acá es el asunto. Y es una de las maestras que está acá, Mariana, que era la maestra de este 6º grado, decía, pero yo no sé qué saben estas chicas, y son mis alumnas. Y cuando después de estar en el aula aparte, a veces vienen a mi aula e yo intento que se metan en los problemas que estamos resolviendo, se quedan como espectadoras, no interactúan, no resuelven, no producen. Este problema era interpretado como un problema de las chicas. De hecho, se estaba pensando, en ese momento, era un momento de pasaje, ¿no? De 6º al nivel secundario, y se estaba pensando que quizás se las iba a hacer pasar con una leyenda en el boletín anunciando que ellas habían terminado la primaria con proyectos particulares, porque nada tenía que ver lo que sabían las chicas con lo que sabía el resto de los egresados de 6º, que iban a ser egresados de 6º. Bueno, entonces, en este sentido, la maestra tenía esta inquietud y pensamos algo similar. Pensamos, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que las chicas están afuera. ¿Cómo hacemos para meterlas adentro de la clase? ¿Cómo hacemos para que estén, para que participen y para que aprendan? ¿No? Ese era el problema que teníamos. También hicimos este ejercicio de decir, bueno, ¿a qué clase las quiero incluir? Y bueno, y también tuvimos que pensar las decisiones que íbamos a tomar. Rapidito, ¿a qué aspecto específico del contenido nos íbamos a referir? Recuerden que era un seminario de proporcionalidad, que ya estaba definido, no como en el otro que Mariela eligió. Acá
Era sobre proporcionalidad. Ahora, proporcionalidad es una cosa enorme. Hay un montón de cosas dentro de proporcionalidad. Bueno, ¿qué cosa específica de proporcionalidad? ¿Qué tipo de tarea? ¿Qué actividad? La organización para el trabajo en la clase. ¿Cómo voy a hacer? ¿Voy a hacer como Mariela? ¿Las voy a poner en parejas? ¿Las parejas cómo van a hacer? ¿Van a trabajar en grupo? ¿Van a trabajar individual? ¿Cómo va a ser eso? La planificación del tipo de intervenciones. Acá también había unas intervenciones necesarias para meter la voz de las chicas en el aula, para sostener esas voces, para que las escuchen, para que ellas puedan hablar, para que tengan protagonismo. Y también tenían que planificar los roles de las docentes dentro del aula, porque iban a ser varias, a diferencia de la otra experiencia en donde iba a estar Mariela sola, una situación a la que estaba sumamente acostumbrada, en este caso iban a ser varias adentro del aula. Entonces, tenían que ponerse de acuerdo en quién hacía qué cosa, para no interrumpirse, para no matar la intervención de la compañera, para no superponerse, ¿no? Y una cosa que ahora solamente la voy a nombrar, pero después va a tener sentido cuando vean cómo era la situación, tenían que planificar cómo iban a hacer con la puesta en común, porque se les venía una puesta en común que era bastante complicada. Fíjense por qué. Ellas no hicieron una secuencia como Mariela, hicieron solamente una actividad. Y para hacer la actividad, lo que hicieron fue tomar el libro que venían usando del año anterior, de quinto, ellos estaban en sexto, y analizaron todos los problemas que estaban en esos libros, en ese libro, y decidieron quedarse con este problema, que es un problema en donde hay que comparar dos situaciones de proporcionalidad y decidir dónde conviene comprar una cierta cantidad de manzanas. ¿Sí? Dice, Dante fue al mercado a comprar 16 kilos de manzanas para vender en su frutería. ¿En cuál de estos dos puestos le conviene comprarlas? ¿Sí? Bueno, 16 kilos, en uno me dan el dato de 4 kilos, en otro de 8 kilos, algo tengo que hacer para decidir. Ellas tomaron este problema como base, pero diseñaron una situación en base a ese problema. ¿Cuál era esa situación? La situación era un mismo problema que no era exactamente igual al otro. El otro, ¿se acuerdan que decía en cuál conviene comprar 16 kilos? Acá es en cuál conviene comprar. Nada, ni 16 kilos, ni 2 kilos, ni 7 kilos. ¿Dónde conviene? Ya esa situación es bastante más difícil que la otra, porque a diferencia de la otra, en donde tengo números para trabajar, acá los números me los tengo que inventar. Tengo que inventar yo. Bueno, ¿cómo voy a comparar esto? ¿Voy a ir al kilo? ¿Voy a ir a 5 kilos, a 10 kilos? Etcétera. Ya eso era una diferencia. Pero otra diferencia que había es que iban a trabajar con una situación que tenía 4 versiones. Y no todos iban a recibir las 4 versiones. Cada pareja, porque iban a trabajar en parejas, iba a recibir solamente una versión del problema. Entonces, por ejemplo, las 4 chicas iban a trabajar en 2 parejas. Iban a juntar 2 de esas nenas y otras 2 de esas nenas iban a ser 2 parejas de toda el aula. Y después otras parejas que la maestra iba a decidir cuáles iban a ser, sabiendo más o menos cuáles eran los conocimientos disponibles que tenían los chicos. Para las chicas, estas que trabajaban usualmente fuera del aula, lo que pensaron fue la versión 4 del problema, que ofrece 8 kilos de manzanas en uno de los puestos y 4 kilos de manzanas en el otro, parecida a la situación original. En esta situación, lo que se pone en juego o lo que se moviliza es una relación de dobles y mitades, ¿no? Porque yo puedo calcular, bueno, ¿cuánto cuesta 4 kilos en el de Don José o cuánto cuesta 8 kilos en el de Don Martín? Duplico o divido por 2 y listo, ¿no? Y listo quiero decir, es la relación que se moviliza. En cambio, en las otras versiones no se moviliza esa relación, se movilizan otras. Entonces, por ejemplo, en la versión 1 se moviliza, o ellas esperaban más probabilidades de que se movilice, por ejemplo, el ir todo al 1 kilo, ¿no? Porque si tengo 4 kilos y lo tengo que comparar con otro de 3 kilos, y capaz que es práctico ir a ver cuánto vale cada kilo en cada puesto. En las otras también se puede hacer eso, ¿eh? Ahora,
en general, cuando hay algo tan tentador como una relación de dobles y mitades, difícilmente vaya al kilo. En general voy a ir al doble o a la mitad. Entonces ellas jugaban un poquito con esas relaciones. Si se ponen a analizar cada una de las versiones van a ver eso, qué relaciones hay, son todas relaciones distintas, que hacía prever que cada grupito podía elaborar procedimientos diferentes, con relaciones diferentes, y que tenían que ser, compartidas en una puesta en común. ¿Se acuerdan que yo les decía antes cómo van a hacer en la puesta en común? Bueno, porque la puesta en común lo que implicaba era, ¿cómo voy a manejar la gestión de todo esto en una puesta en común? Esa era la pregunta que tenían las chicas, ¿no? Era bastante difícil de imaginar, porque nunca habían pensado en una situación parecida a esta. Yo no voy a analizar lo que pasó, ni tampoco voy a analizar cada una de las versiones, pero si les interesa este trabajo también se los puedo compartir, como les decía antes. Es interesante y también es interesante ver qué pasó. Un spoiler que les doy es que las chicas efectivamente pudieron interactuar entre ellas, pudieron interactuar con sus compañeros, escucharon a sus compañeros, pudieron pensar algo nuevo en la puesta en común, etc. O sea, pasaron un montón de cosas que no venían pasando. Esto ya se los anuncio y por eso a mí me gusta mucho este ejemplo. Ahora, también en esto de que era un tipo de situación a la que no estaban habituadas ellas como docentes, una cuestión que a mí me parecía interesante de nombrar es que también tuvimos que pensar qué condiciones iban a necesitar ellas mismas como docentes para gestionar esa situación en la clase. Porque la verdad es que nunca habían gestionado algo como esto. Entonces, por ejemplo, ellas hicieron un montón de preguntas. Por ejemplo, ¿cómo gestionar una puesta en común que habilite el aporte de las diferentes parejas, teniendo en cuenta la variedad de cantidades y de relaciones existentes en las distintas versiones del problema? ¿Cómo asegurar que participaran también las niñas? ¿Cómo lograr que conviviera la diversidad en la puesta en común, compartiendo ideas? ¿Cómo generar una discusión rica para todos cuando hay disparidad de conocimientos? Todo esto es lo que ellas se preguntaban. Y al igual que Mariela, no tenían la menor idea de lo que iba a pasar. No sabían si iba a salir bien o mal. Ellas iban con esa propuesta y con un montón de cosas planificadas y con estas dudas, esta incertidumbre que forma parte, claro, de la tarea docente. Bueno, como les decía antes, no voy a extenderme en lo que sucedió, pero sí en esto que les decía, sucedieron muchas cosas y una de las cosas que sucedieron es que las maestras aprendieron a gestionar un tipo de problema nuevo, que es cómo hago para gestionar todas estas versiones que convivan en el aula. Y voy cerrando, porque ya me pasé muchísimo del tiempo, diciendo que, bueno, estas dos escenas, dos ejemplos, son dos de los muchos que tenemos. Por supuesto no cubren de manera exhaustiva todos los problemas de enseñanza que podríamos enfrentar cuando queremos incluir a los alumnos, a todos los alumnos en el aula de matemática, pero a mí me resultan interesantes para analizar que no todo es cuestión de voluntad ni de cantidad de recursos. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos tener mucha voluntad y podemos tener muchos recursos a disposición y no es solamente eso es una parte. En estos dos ejemplos, las dos escuelas tenían excelente predisposición, tenían una preocupación muy grande por incluir a todos los chicos, tenían maestros de grados y maestros de apoyo que podían trabajar adentro del aula, fuera del aula, tenían espacios extraescolares para trabajar, tenían muchos recursos, pero la presencia de todo esto por sí mismo no alcanzaba. De hecho, se tuvieron que repensar esas cosas. Y un poco para retomar las voces de los estudiantes del principio que decíamos, veíamos en el primer ejemplo que el modo de interpretar el problema hacía que con los mismos recursos se generen condiciones diferentes, ¿no? Una de ellas logra incluir al alumno en la propuesta de enseñanza y la otra no, me estoy refiriendo a de Mariela, ¿no? En el segundo ejemplo vimos algo similar, pero aquí generar condiciones implicaba ciertos cambios en los modos de trabajo docente. Efectivamente, en este caso trabajar con más docentes dentro del aula, trabajar con una situación
a la que no estábamos habituados a trabajar, etc. Entonces, a mí me resultaba interesante es los mismos recursos, las mismas preocupaciones, pero en función de una interpretación diferente de lo que está ocurriendo, producen escenas diferentes y producen un efecto diferente en los alumnos. Bueno, tenemos muchísimos otros ejemplos con alumnos con discapacidad intelectual, autismo, ciegos, sordos, que se comunican distintos de nivel inicial, de nivel primario, de nivel secundario, de nivel superior. Tenemos de niños con trayectorias muy discontinuas, tenemos muchos ejemplos. En todos ellos nos pasa lo mismo. En unas condiciones pasan unas cosas y en otras condiciones, cuando repensamos la enseñanza, pasa otra cosa totalmente diferente que nos permite asegurar que los chicos producen ideas interactuando con los otros. Las características de los chicos son un asunto, por eso pongo esto en la diapositiva. Conocer a los alumnos, sus trayectorias escolares, sus características, es importante, pero en relación a la matemática para pensar la enseñanza, es decir, no para saber lo que no puede, sino para pensar cómo le podemos ofrecer condiciones para que pueda más. Bueno, cierro aquí y abro al intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Y bueno, este es un espacio para preguntas, para dialogar con Verónica, así que si tienen algún interrogante, vamos pasando el micrófono, levantan la mano. A mí me hace preguntar. Pueden ser comentarios también, no es necesario que sean preguntas. Dudas que hayan quedado, más allá de preguntas, alguna duda. Pedidos también. Bien. Sí, Verónica, mi nombre es Carolina Almada, estoy en psicología educacional como profe en el profesorado primaria y me parece muy valioso lo que nos compartís porque genera, digamos, una oportunidad para pensar un diálogo entre la formación general del profesorado, donde están todos estos principios, ¿no?, de la educación inclusiva, de una política inclusiva a nivel de la política educativa, a nivel de las instituciones y de las prácticas, con las didácticas específicas. Eso me parece que es muy importante, porque a veces nosotros trabajamos como conceptualizaciones en relación a tecnologías de aprendizaje, etcétera, etcétera, que si no generamos un mayor diálogo con la formación específica, que son las didácticas de matemáticas, de ciencias sociales, etcétera, por ahí nos quedamos cortas para poder pensar este tipo de intervenciones que den lugar al cuidado de la trayectoria de todos y cada uno, ¿no?, con y sin discapacidad, con las especificidades de cada recorrido. Así que te agradezco porque me parece que es muy valioso lo que compartiste para pensar en términos de vinculación de los campos de formación. Eso, gracias. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. Bueno, me alegro mucho que haya sido un aporte. La verdad que hace un tiempo venimos trabajando en algo que me parece que está vinculado con lo que estás diciendo, que tiene que ver con poner en diálogo perspectivas más pedagógicas con perspectivas de la didáctica específica. Muchas veces trabajamos no de manera, a ver, no es que no tengamos cosas en común, sino que muchas veces las trabajamos por separado. Y entonces este esfuerzo de hacer como un acercamiento entre los marcos pedagógicos, los marcos didácticos, y de cómo unos y otros aportan a la interpretación de los problemas de enseñanza y a la creación de condiciones tanto institucionales como en el aula, son importantes. Y me quedo pensando también en esto, que quizás no es algo en lo que hice énfasis, pero me haces pensar en eso y me parece que es muy importante,
que en las dos escuelas de los ejemplos había un fuerte apoyo institucional. O sea, nada de esto puede llevarse adelante, ninguna exploración, ningún intento de los docentes de crear nuevas condiciones puede llevarse adelante dentro de escuelas en donde su equipo directivo particularmente no esté empujando a que esto sea una posibilidad, ¿no? Entonces, estas escuelas tenían, o sea, estas otras cosas que yo decía, los recursos a disposición, los espacios a disposición, la buena disposición de los directivos para dejar entrar a otras docentes al aula, por ejemplo, ¿no? Para cambiar, para flexibilizar, eso estaba garantizado y eso es sumamente importante. Entonces, no son solamente las condiciones institucionales o externas, y pongo muchas comillas, porque no son del todo externas, a la clase de matemática, pero tampoco son las condiciones de la clase de matemática solamente, ¿no? Es como todo eso junto. Muy claro. Bueno, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? ¿Así están levantando la mano? Bueno, no se animan mucho a preguntar, pero nada, muy claro. Bueno, como dijo Caro, valoramos muchísimo este aporte que hoy nos traes. Así que, bueno, agradecerte nuevamente. La despedimos con un... Ah, ya hay una pregunta. Hola, Vero. Soy Erika Guzmán, directora de la Escuela de Educación Especial número 20 de Tamarque, una también que está en nuestra valle medio, la Escuela de Educación Especial número 8. Bueno, agradecerte por tu aporte y contarte que nosotros, a diferencia de lo que vos planteabas, desde el 2011 tenemos una resolución 3438 de apoyo a la inclusión, y las docentes, en este caso nosotros llamamos MAI, motor comunitario, maestros de apoyo, están adentro de los salones de los estudiantes, y lo que se pretende es pareja pedagógica para abordar no solo al estudiante con inclusión, sino a todos los que están en el salón. Entonces, también creo que con todo lo que nos dijiste, es un aporte. Acá hay muchas manos que están participando de las jornadas, así que bueno, agradecerte por todo lo brindado. Muchas gracias por tus palabras. Me entusiasma mucho que estén muchas MAI junto con maestras, digamos, comunes, pongo comillas también para las comunes, con maestras de grado, porque no sé qué pasa en Río Negro, pero en Buenos Aires tenemos un problema con la comunicación entre las MAI y las maestras de grado. Usualmente las instancias de capacitación y de formación van por carriles bastante separados, a pesar de que hay una fuerte intención de que trabajen en forma de pareja pedagógica dentro del aula. Y ahí me encantaría conocer muchas de las experiencias que seguramente ustedes tienen. Nosotras por acá tenemos algunas experiencias interesantes de analizar qué tensiones aparecen ahí, ¿no? Porque así como estas últimas maestras del ejemplo tuvieron que pensar muy bien cómo iban a intervenir, a quiénes iban a ayudar y cómo, a quién le iban a dar la palabra, en qué orden, etcétera, un montón de cosas que pensaron. En las parejas pedagógicas con MAI también sucede que aparecen dos maestras trabajando en una misma aula, ambas con la intención de enseñar y de incluir a todos, pero también hemos recogido que hay veces que las maestras tienen como ideas diferentes de lo que hay que hacer. Y entonces ahí hay que crear condiciones para negociar. Y es muy interesante pensar, bueno, cómo se negocian esas cosas, cómo se va construyendo ese vínculo, cómo
una maestra ayuda a la otra, apoya a la otra en su tarea de enseñanza, una y otra, ¿sí? Aunque la que tiene el nombre maestra de apoyo a la inclusión sea una, pero son las dos maestras, unas apoyándose a la otra, y me parece que son cosas muy interesantes para estudiar esas y para seguir trabajando y profundizando, recogiendo experiencias y contándolas. Así que ojalá que algún día pueda escuchar alguna de esas experiencias también. Gracias. ¿Si alguien más? Hola Verónica, mi nombre es Hola. Natalia. Estoy en el área de matemática desde acá y mi pregunta es respecto a tu opinión, ¿cuál crees que es el principal paso para que todos los docentes, o mejor dicho cualquier docente, se sienta capaz de enseñar a partir de la inclusión? Perdón, ¿podrías repetir la pregunta porque se me cortó un poquito y no escuché? Sí, en tu opinión, ¿cuál crees que es el principal paso para que todos los docentes nos creamos capaces de enseñar la inclusión? O a partir de la inclusión. No sé cuál es el principal, o quizás sí, no sé. Creo que hay muchas cosas que podríamos pensar, pero para mí una de las principales es tener la seguridad de que todos los chicos pueden aprender. Sin eso, si no creemos que todos los chicos pueden aprender, independientemente de si tienen o no tienen una discapacidad, si tienen realidades difíciles, etcétera, si creemos que algo de eso impide que los chicos aprendan, por supuesto no estoy diciendo que no haya que pensar esas condiciones, al contrario, estoy diciendo tenemos que pensarlas, esas condiciones. Pero hay como una tendencia a pensar, a creer, sobre todo con los alumnos con discapacidad, que son chicos que no pueden aprender o que pueden aprender menos porque tienen discapacidad. Para mí hay que romper con esa idea. Todos los chicos pueden aprender, seguramente a distintos ritmos, pueden aprender de distintas maneras, pero todos pueden aprender y todos pueden interactuar con el conocimiento, con sus compañeros, con las situaciones. Tenemos que pensar cuáles situaciones, con qué compañeros los juntamos primero para generar esos vínculos. Digamos, hay un montón de cosas a pensar, pero si no está la seguridad de que todos pueden aprender, me parece que no, sí, tenemos que partir desde ahí. Bien. Bueno, ahora sí, la despedimos con un fuerte aplauso. Te agradecemos, Vero. Y bueno, dejamos invitada para otra oportunidad. Sí, para mí va a ser un placer poder estar presencialmente alguna vez, así que muchas gracias por esta invitación, que esta vez se pudo dar así, pero les tomo la palabra y la próxima, en alguna próxima, prometo estar ahí y bueno, poder interactuar con ustedes en vivo y en directo. Buenísimo.